Muy buenas noches, queridos alumnos, y en breve estamos iniciando en unos minutos. Muy buenas noches, queridos alumnos. Bienvenidos al taller gratuito sobre la aplicación de terapia cognitivo-conductual en niños. Mi nombre es Andrés Ley y seré encargado de este taller, donde recibirán toda la información y ayuda que necesiten durante las 3 clases que son completamente gratuitas. Nosotros somos un instituto educativo con más de 2 años de experiencia enfocados en brindar una formación integral en nuestros diplomados de calidad para profesionales en el ámbito educativo y psicológico. Consideramos crucial abordar el tema de la salud mental en los niños, así como la inclusión para ayudarlos a integrarse social y educativamente. Les comparto nuestra página de Facebook para que nos puedan seguir y estén al tanto de todas nuestras actividades. Además, ofrecemos diplomados certificados profesionalmente, una duración de 8 meses y respaldos por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, lo que otorga 1.200 horas pedagógicas, 32 créditos y les permite desarrollarse profesionalmente. Aquí tenemos algunas de nuestras especializaciones y diplomados que estamos manejando para el mes de abril, como por ejemplo estimulación temprana de psicomotricidad, estrategias de intervención en niños con TDAH, terapia cognitivo-conductual y autismo. Aquí les comparto también un testimonio de una de nuestras alumnas con respecto a nuestra especialización en terapia cognitivo-conductual, Guadalupe Castañeda. Y les voy a dejar un audio para que lo puedan escuchar.
Perfecto. Aquí también les comparto nuestras redes sociales para que nos puedan seguir como, por ejemplo, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Aquí les dejo el enlace para que cómo nos pueden buscar. @accedu.oficial. Ahora, con respecto a nuestro taller gratuito, el día de hoy comenzamos con la primera clase, lunes 18 de marzo, de 9 a 10 p.m. Por ello, voy a presentarle a nuestro excelente ponente, el magíster Diego Salvador Chu. Aquí les dejo su hoja de vida también para que lo puedan conocer un poco más. Y aquí le damos pase a nuestro excelente ponente, por favor. Muy buenas noches, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos. Ya. A ver, dame un minutito, por favor, para poder compartir la pantalla. Muy bien, buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer por su presencia el día de hoy. Si Profesor, disculpa, no se escucha. ahora me escuchan mejor. Hola, hola. Sí se escucha bien. Sí, ok, perfecto. Ya, muy bien. Por favor, voy a pedir que tengan sus micros apagados. En todo caso, si quieren realizar algún tipo de consulta, pregunta, lo pueden dejar por el chat o me interrumpen, me hacen la consulta ahí mismo, sin ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Em, la charla o el taller que vamos a realizar consta de 3 sesiones, las cuales lo he dividido de forma equitativa porque son 1 hora en cada sesión. He tratado de ser lo más eh, específico posible en estas 3 pequeñas horas que nosotros vamos a tener disponibles. ¿Ya? Lo que sí les hago presente es que todo lo que vamos a ver en estas 3 sesiones es recontra resumido de lo que vamos a ver en el diplomado de 8 meses que empezamos el 4 de abril, que yo mismo voy a estar a cargo de dictar el diplomado. ¿Ok? Muy bien, entonces, sin más preámbulo, empezamos. En primer lugar, la primera sesión vamos a hablar solamente de terapia cognitivo-conductual, nada más, ¿sí? Todo lo que tenga relación a la terapia cognitivo-conductual, para poder enfocarnos un poco más, para poder conocerla mm, superficialmente, porque si trato de ser muy específico, se nos van las 3 horas en los 3 días y no vamos a llegar a redondear las demás partes que también son importantes, ¿ok? Entonces, la primera sesión es básicamente cognitivo-conductual. La segunda, que es el día de mañana, vamos a detallar las herramientas terapéuticas que tiene la terapia cognitivo-conductual, tanto las técnicas o las herramientas cognitivas como conductuales, ¿ok? Y un breve repaso de cada una de ellas, ¿ok? Lo bueno de la terapia cognitivo-conductual es una terapia que cuenta con una gama muy amplia de técnicas, en donde tú puedes utilizarlo de acuerdo a la problemática del paciente, al estado en el que se encuentra, los contextos que se vayan surgiendo a lo largo de la terapia, porque como ustedes saben, la terapia nunca es lineal, hay momentos de picos altos, picos bajos, a veces la familia, ocurren cosas en la familia, ocurren cosas en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en donde complican el trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces nosotros tenemos que hacer uso de ciertas herramientas, tanto cognitivas como conductuales, que nos ayuden a, a mejorar el estado emocional de nuestro consultante, ¿ok? Bueno, en lo personal, a mí no me gusta decir pacientes a mis pacientes, sino les suelo llamar siempre consultantes. Es una forma tal vez un poco menos, evitando un poco el cliché, ¿no?
que ya yo vengo manejando hace muchos años atrás. Yo me he formado bajo un trabajo comunitario en donde por lo general no se suele utilizar cosas tan este, acostumbradas de la terapia, ¿no? En este caso yo nunca más digo pacientes, digo consultantes, ¿ok? Y en la tercera sesión vamos a hablar sobre un caso de un adolescente, ¿ok? Explico en qué consiste el caso y, y pongo un programa de cómo se elaboró para que podamos trabajar con la consultante y ella salga adelante. Cosa que, dicho ese paso, a ella la vi finales del año pasado, este año ya como que la suelo ver cada 3 semanas más o menos y más que todo de seguimiento, ¿no? Muy bien, entonces en esto va a consistir estas 3 sesiones, tanto de hoy, mañana y el día jueves a la misma hora. Muy bien, empezamos con la sesión número 1, que es hoy día. En esta sesión nosotros vamos a ver los conceptos básicos, el funcionamiento, en qué consiste, cómo funciona la terapia cognitivo-conductual y el desarrollo cognitivo, ¿ok? Que es algo que nosotros en terapia con niños y adolescentes lo tenemos que tener muy, pero muy en cuenta. Y el desarrollo cognitivo de un niño de 8 años es muy diferente al niño también de 8 años. Es muy relativo. No podemos creer que porque me funciona esto con un niño de 8 con el de 8 también, ¿no? Entonces, por eso es que, o el de 9 o el de 7 también va a funcionar. No, es muy relativo, ¿ok? Muy bien. ¿En qué consiste la terapia cognitivo-conductual? Esperemos un rito. Está apagado su audio. ¿Ahora se escucha? Sí. Ya, perfecto. Muy bien, gracias. Ya, como decía, la terapia cognitivo-conductual es un ámbito de intervención o uno de los enfoques de intervención en terapia que trabaja con respuestas físicas, emocionales, cognitivas y conductuales, entre comillas, he puesto desadaptadas, ¿no? O desadaptativas. ¿Por qué he puesto entre comillas desadaptativas? Porque lo que hace un consultante, por ejemplo, cuando decae emocionalmente por problemas familiares, porque en el colegio le están haciendo bullying, porque los papás están constantemente trabajando y no suelen cubrir las necesidades emocionales del niño, la niña o el adolescente, eh, Fernando, ¿cómo ah, nada más tú estás ahí? podrían... Ahí está, ya la silencié. Entonces, la forma de cómo ese niño tal vez sea afrontar ese problema sería escondiéndose en su cuarto y privándose, ¿no? Aislándose. Para nuestros ojos es desadaptativo, ¿ok? Pero para los ojos del consultante no es desadaptativo, es adaptativo, o sea, es funcional, ¿ok? Acá hay un gran debate que hoy en día se suele utilizar mucho con las terapias de tercera generación de que hay palabras que antes se solían utilizar, ahora ya no deberían utilizarse, están mal vistas, como por ejemplo desadaptativas, disfuncionales, porque para el consultante en ese entonces sí es funcional, ¿no? Me pasó justo con una consultante el mes pasado que ella había tenido problemas en su casa, ella es adulto, tiene 16 años, tenía violencia física, psicológica por parte de sus padres, de su hermano mayor también, entonces ella, la forma de cómo afrontar sus problemas era escondiéndose en en su cuarto. Esa era su zona de seguridad, ¿no? Cosa que esa conducta, como que dice, de carácter aprendido, porque en ese momento lo hizo y le funcionó, y dijo, ah, ya, así voy a afrontar mis problemas, la persiguió hasta los 26 años, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos estado trabajando, ella creía que estaba bien, que era su zona de confort, que era su seguridad quedarse en su cuarto. Entonces, su rutina era mi casa, trabajo, trabajo, casa. Y así era. No tenía vida social, no salía, no hacía actividades muy distintas porque ella creía que su cuarto era su zona de confort. Entonces, para ella, en ese entonces, cuando era niña, era adaptativo, era funcional, servía.
Pero para nuestros ojos, como terapeutas o como una persona que tal vez no haría eso, es disfuncional, es adaptativa. Por eso es que lo suelo colocar entre comillas, ¿ok? Esas respuestas se han ido practicando a lo largo de tanto tiempo que se han convertido en hábitos del repertorio comportamental del individuo, como el ejemplo que les acabo de mencionar. Sin embargo, los individuos no siempre conocen el carácter aprendido de sus hábitos y consideran que tienen poco o ningún control sobre ellos. El mismo ejemplo, la señorita. La señorita hace un mes, o sea, hace 2 semanas y media que nos vimos, ella me dijo, Diego, yo ya me siento bien, es la primera vez que siento que estoy un mes, a los 16 años, un mes tan estable. Y creo que yo, ya no voy a venir, me dijo. Dije, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Me dijo, sí, sí, yo me siento bien, me siento tranquila, ya no sobrepienso, he mejorado mi calidad de sueño, mis hábitos alimenticios, mi energía. O sea, ya estaba saliendo de esas conductas un poco como que depresivas, ¿no? Entonces, indagando un poco, nos dimos cuenta de que ella tenía esa tendencia a aislarse, ¿no? Entonces, como dice acá, no siempre conocen el carácter aprendido de sus hábitos. Ella no se había dado cuenta que esa forma de cómo lidiar con sus problemas o que su cuarto había sido su zona de confort hasta los 26 años, no era bueno. Entonces empezamos un poco a conversar, yo le fui haciendo algunas preguntas y en base a lo que ella me respondía, yo le repreguntaba nuevamente, se empezó a dar cuenta que no era sano lo que ella hacía hasta los 26 años, que se dio cuenta que sí, en ese entonces le ayudó, pero ahora ya no, ¿no? Entonces por eso es que, como dice acá la frase, no siempre conocen el carácter aprendido de sus hábitos y consideran que tienen poco control o ninguno sobre ellos. ¿No? Entonces ella nunca salía, decía, no, ¿para qué? Yo me siento bien aquí en mi cuarto, no tengo por qué salir, no voy a visitar mucho a mis familiares, no salgo con mis amigas, no salgo con nadie, su círculo social muy, pero muy cerrado, siempre era esa rutina, ¿no? Entonces acá nos damos cuenta de eso, ¿ok? Es una forma de entender cómo piensa uno acerca de sí mismo, de otras personas y del mundo que le rodea. Se le conoce más como la triada cognitiva, ¿no? De Aaron Beck, que también lo vamos a ver más adelante, que es una de las formas es una de terapia cognitiva que nosotros tenemos, ¿ok? No entro más a detalle porque si no me voy a tener que explayar. Lo que pasa es que en el diplomado, en la parte donde vamos a hablar un poco más sobre un poco la historia de la terapia cognitivo-conductual, hay terapia cognitiva y terapia conductual. Entonces, las dos, al encontrar cierto descontento, se fusionan. Y ahí es donde nace la terapia cognitivo-conductual. Ese es el más grande resumen que le puedo decir para que podamos entenderlo, ¿no? Entonces, esto de acerca de sí mismo, la visión que yo tengo hacia mí mismo, de otras personas y del mundo que me rodea, como por ejemplo, me acuerdo una vez una consultante me dijo, este, un consultante de 16 años me dijo, el mundo es malo, la gente es mala, por eso es que yo mejor no me vinculo con las demás personas, por eso es que yo mejor me aíslo, vivo aquí en mi cuarto. Obviamente le estaba pasando por una etapa depresiva muy fuerte, ¿no? Tiene que ver por hechos muy complicados que vivió en su adolescencia, que tuvo juntes o se juntaba con personas de dudosa procedencia, con malas costumbres. Entonces, eso él fue viendo y como que se dio cuenta y generalizó de que el mundo que le rodea era así. ¿Me entiendes? ¿Me entienden, verdad? Entonces, así es como nosotros, en función a lo que vamos viviendo, por los modelos parentales, por los estilos de crianza, el ámbito sociocultural que tenemos por nuestras casas, este, mm, el colegio, compañeros, profesores, universidad, todo eso va calando en nosotros y va generando formas de entender, como dice acá, sobre uno mismo, de otras personas y del mundo que le rodea. ¿Ok? Y cómo, y cómo lo que uno hace afecta a sus pensamientos, emociones y conductas. Me quedo con esas tres palabras. Pensamiento, emociones y conductas. ¿Ok? Les vuelvo a mencionar, si tienen alguna duda, si algo no les quedó claro, tengan todo el derecho de interrumpirme, abren su micro. Diego, por favor, ¿podrías explicar esto nuevamente o esto no me quedó claro? Y yo con mucho gusto se lo voy a explicar, ¿ok? Porque quiero que esto quede bien claro, porque esa es la base, ¿ok? Muy bien.
Breuin en el 96 dice que la terapia cognitivo-conductual es un término genérico de la incorporación de dos intervenciones, como le dije hace unos minutitos, en base a las intervenciones conductuales y a las intervenciones cognitivas. Quiero aquí hacer un pequeño paréntesis. No es lo mismo psicología cognitiva o psicología conductual con intervenciones o con terapias cognitivas y conductuales. La psicología conductual es la que estudia la conducta, por qué hace lo que hace, por qué se mueve o por qué piensa lo que piensa, o sea, o por qué realiza lo que realiza, ya sea conductual o cognitiva. Y la terapia o las intervenciones, tanto conductuales como cognitivas, son las que se dedican a este, reformar, reestructurar esas conductas o cogniciones ya aprendidas, como se los dije anteriormente, por estilos de crianza, por patrones familiares, por modelos parentales, etc. Y en base a eso nace la terapia cognitivo-conductual. Ese es, como le digo, el resumen más resumido, vaya redundancia, que les puedo hacer con respecto a un poco de la historia de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Siempre es bueno saber de dónde nace, por qué surgió la terapia cognitivo-conductual, que más o menos nace a partir de los 70-80. ¿Ok? Yo tengo colegas un colega sobre todo que dicta en una universidad, y siempre me hace broma. Entre nosotros, entre terapeutas, nos bromeamos, ¿no? Él es un poco más sistémico y breve. Él me dice, sí, que tus terapias antiguas, ¿no? Que eso sigue vigente. Así me hace las bromas. Le digo, claro, la terapia cognitivo-conductual es vigente. Es más, las terapias contextuales de tercera generación, como la aceptación y compromiso, como la DBT, la dialéctica conductual, nacen de la cognitivo-conductual, ¿no? Pero eso no quiere decir que la cognitivo-conductual ya está desfasada. ¿No? Entonces, la cognitivo-conductual es la terapia con mayor evidencia científica que, que puede tener hoy en día cualquier tipo de terapias, ¿no? Y tiene mucha efectividad comprobada y con base científica en los problemas que suelen tener las personas, y que acá más adelante yo los voy a detallar, ¿no? Entonces, la terapia cognitivo-conductual es una terapia que nunca va a pasar de moda, porque en base a eso se ha trabajado muchas terapias contextuales, perdón, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo funciona la TCC? La famosa TCC. La TCC puede ayudar a entender problemas complejos desglosándolos en partes más pequeñas, que es justamente esta parte que está a la derecha. Esto le ayuda a ver cómo estas partes están conectadas entre sí y cómo afectan. ¿En qué funciona o en qué se basa la TCC? La TCC se basa en estos puntos. Situación, tanto externa como interna. Externa, veo que mi papá eh, se va con otra persona. Veo que entre mis papás pelean constantemente. Veo que en el colegio me hacen bullying. Son cosas externas, ¿ok? Son situaciones externas. Internas, un recuerdo. Yo tengo 10 años, uy, me acabo de acordar que hace 2 años me hicieron bullying en este colegio. Y es el cumpleaños de uno de ellos y me han invitado. Yo ya estoy en otro colegio. Y ese recuerdo de cómo me molestaban, ese es el detonante, ¿ok? Entonces, hay situaciones externas como internas, ¿ok? Y a nosotros también nos suele pasar. Un recuerdo, algo que nos ha pasado de niños, de adolescentes, algo que nos ha pasado la semana pasada, etc. ¿Ok? La situación, la situación, esta situación, ¿se ve la raya? El círculo que acabo de hacer. Sí, Ya, que aparentemente es un círculo supuestamente, pero no sé qué es, pero bueno, en fin. La situación que genera un pensamiento que va a depender de nosotros y de nuestros esquemas, de nuestra forma de cómo miramos la vida, que van a ser racionales, flexibles, lógicos, funcionales, disfuncionales, desadaptativos desadaptativos, adaptativos o desadaptativos, que va a generar, o que son provocados por una situación. O sea, la situación genera pensamientos, tanto racionales como irracionales, flexibles como inflexibles. ay, ¿Ok?
Lógicos o ilógicos. Funcionales, disfuncionales. Adaptativos, desadaptativos. ¿Ok? Y va a depender de la calidad de estos pensamientos, la que va a generar la calidad de mis emociones. Yo no suelo decir emociones buenas o emociones malas. ¿Por qué? Porque desde niño, si mi consultante es niña, adolescente, ya le estoy enseñando que las emociones son malas y las emociones no son malas. Las emociones son buenas. Hay emociones, yo las prefiero mencionar como sanas e insanas. Y siempre a los niños y a la gente, sobre todo los niños, yo les suelo colocar una tablita y le hago acá. Sanas o insanas. Sanas, por ejemplo, tristeza. Por una falta de control, que acá yo le suelo colocar acá FC, solo que aquí me es difícil escribirlo, pasa a ser como una melancolía o una depresión. Un enojo, cosa que es bueno porque te va a ayudar a reclamar lo justo, lo que tú crees que te mereces, por una falta de control, ¿qué genera? Ira. Un miedo, que es normal, que el miedo te ayuda a que tú te protejas, te cuides, tomes tus precauciones. Por ejemplo, si ahorita empieza a temblar la casa, tienes un sismo. Este miedo, ¿qué va a hacer? Oye, sal, ¿me entiendes? Por una falta de control, este miedo pasa a ser un terror o un pánico. Y así yo les voy enseñando a los niños y adolescentes que las emociones no son malas. Lo que pasa es que culturalmente nos enseñan que sí son malas, que la tristeza, que el enojo, que el miedo, que la preocupación son malas. La preocupación también, otra emoción sana, pero por una falta de control pasa a ser una ansiedad. Cosa que hoy en día se ha normalizado mucho. Hoy en día es común entre nosotros incluso decir, "Uy, estoy ansioso". No, es común. Se ha normalizado eso. Y creo que también tiene mucho que ver las redes sociales y esta era digital que se tergiversa mucho. Entonces, va a depender de los pensamientos, de la calidad de mis pensamientos, tanto racionales como irracionales, la que va a determinar la calidad de mis emociones. Y va a depender la calidad de mis emociones, la que van a generar sensaciones físicas. Por ejemplo, si yo estoy ansioso, ¿qué sensaciones físicas comunes suele tener la ansiedad? A ver, ¿alguien que me puede decir, por favor, para no hacerlo tan como un monólogo, sino para que ustedes también participen? ¿Alguna sensación física propia de la ansiedad? Que te suden las manos, La sudoración, sudarse tanto de manos. frente, axila, espaldas, manos, pies en algunos casos. ¿Inquietud Otra, motora Uñas, también? perdón. comerse ¿Inquietud las motora? uñas también. A ver, una por favor. A ver, Marcela, ¿cuál fue el que dijiste? Comerse las uñas, mascarse las uñas. Esa es conducta. Esa es conducta. ¿Sí? Doctor, ¿inquietud Sensaciones motora? fisiológicas son las respuestas del organismo. Dolor en el La pecho. sudoración es una respuesta del organismo, no es una Aumenta el conducta. ritmo, aumenta el ritmo cardíaco. Exacto, aceleración del ritmo cardíaco, ¿no? O La, taquicardias, o como quiera llamar. la ¿Otra? alteración del sueño. También alteración del sueño, insomnio, muy bien. ¿Alguna otra más? Dolor de cabeza Cefaleas, y se le suele conocer en el lado médico como cefaleas, muy bien, Mi perfecto. bobito me Sí, duele. ¿Cuál? sí. ¿Qué te duele? Mi bobito, mi corazoncito. Hay personas que sienten una versión en el pecho, está bien. Por ejemplo, las personas que tienen un ataque de pánico sienten que el corazón se le va a parar. Yo los he visto en mi consulta. No, yo les veo, claro, doctor, siento que me va a despertar el corazón. Yo lo veo, no veo que el corazón como que no, o sea, pero en ese momento ellos piensan que sí. ¿Algún otro? Vamos, chicas, presión chicos. muscular. Taquicardias, las taquicardias también. Taquicardia, dolor muscular, Ajá. rigidez, otras más. Hay más, todavía hay Pensar varias. Deslizamiento de con los claridad, labios. Perdón, perdón. pensar con claridad. Es incapaz de No, pensar esa con es claridad. pensamientos. Oh. Sensaciones físicas, cuerpo, Dolor del náusea. estómago. Ahí está. Por ejemplo, yo tenía una estudiante de medicina que ya estaba llevando su tercer curso y ya estaba en el 10.º ciclo. Si lo jalaba, chao. Y cuando tenía que ver el tema de estudios, ella estaba en una etapa depresiva. No comía nada del día anterior y yo la vi en la tarde y cuando entraba en un proceso de ansiedad, en una reacción ansiosa, tenía vómitos y vomitaba.
A veces hasta incluso he tenido que pasarle mi tacho de basura. Entonces, ¿pero qué vas a vomitar si no has comido nada? ¿Me entiendes? Tenía también otro joven, un administrador que cuando estaba en un proceso de ansiedad, por ejemplo, tenía que exponer, tenía que sustentar un trabajo, una idea de su trabajo, se le aflojaba el estómago. Tenía ganas de ir al baño. Si por A o B se suspendía la capacitación, la exposición o algo, se le iba. Por arte de magia, en cuestiones de segundos. Sensación física también, ¿no? Y así sucesivamente hay un montón de sensaciones físicas que nosotros podemos tener. Y por lo general más se suele dar en la ansiedad, ¿ok? Y cuando nosotros tenemos unas emociones sanas o insanas, estas pasan a ser conductas insanas o sanas. Por ejemplo, con el primer ejemplo, que de ahí de la señorita de 26 años, aislar. Otra persona grita, otra persona va al baño, otra persona vomita, otra persona se dopa para que vaya a dormir, otra persona hace muchas otras actividades. Que, por ejemplo, en el caso del joven, que se le afloja el estómago y para él era vergonzoso, oye, Diego, estoy a punto de exponer mi idea aquí en mi trabajo y tengo que ir al baño y eso es vergonzoso. Y esto pasa a ser una situación nuevamente. Y esta situación que es externa pasa a generar nuevos pensamientos y estos nuevos pensamientos generan nuevas emociones y estas emociones nuevas conductas y esto se vuelve un, ¿cómo se le llama eso? Que suele dar vueltas y vueltas y vueltas. Hábito, un hábito. Un círculo Un, vicioso. Un un círculo 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 vicioso, vicioso. vicioso, un círculo. ¿verdad? Se vuelve un círculo vicioso y la persona empieza a decaer emocionalmente y empieza a entrar en un hoyo. Pero chicos, chicas, ¿dónde parte el problema? ¿Dónde está la dificultad? Les estoy diciendo como cuando yo les explico a mis consultantes en qué consiste la terapia. ¿En dónde parte el problema? ¿En lo que nos pasa, en lo que pensamos, en las emociones, en las respuestas fisiológicas o en las conductas? Los pensamientos. En los pensamientos, muy bien. En los pensamientos es donde nosotros partimos acá. Y ojo, acá quiero dejar bien claro, no es piensa positivo, piensa que todo va a salir bien, vamos que tú puedes, eso es charlatanería. Eso es, ¿puede servir como motivación en ese momento? Sí, pero eso no hace cambiar un pensamiento irracional que tú crees que todo el mundo te quiere hacer daño y que toda la gente es mala y que si tú sales de tu casa vas a empezar a lidiar con personas que te van a hacer daño. Eso ya no es pieza positivo, eso ya no lo solucionas con pieza positivo. O, o pensamientos de inflexibilidad, como por ejemplo, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo perfecto, tengo que ser el mejor de mi clase. Eso ya no lo va a hacer ya no lo vas a solucionar con que tú puedes, vamos adelante. No, eso ya no funciona. Eso es un pensamiento irracional, inflexible. ¿Me dejo entender? Y Entonces, le- esto es lo que nosotros vamos a tener que trabajar en todo el proceso que vamos a ver en la terapia. ¿Ok? Ahí está. Profesor, disculpe, y en el caso de la angustia, ¿cómo sería la diferencia con ansiedad? Tengo entendido que la angustia tiene que ver con lo físico. O no, no tengo Lo, tanta. lo que pasa es que, a ver, la angustia está dentro de las reacciones de la ansiedad, ¿ok? Están dentro del globo, ahí están como que dentro del grupo. Si tú te enfocas en emociones, vas a patinar, ¿ok? Si tú enfocas según la terapia cognitivo-conductual, porque, por ejemplo, hay otras terapias como, por ejemplo, las humanistas o gestal, que se enfocan un poco más en las emociones, bajo el enfoque cognitivo-conductual, si tú te enfocas en emociones, vas a quemar, porque tú puedes enfocarte en la angustia, pero si no trabajas el pensamiento, que es inflexible, que genera esa angustia, se va a volver a presentar, pero ya tal vez ya no como angustia, sino tal vez como irritabilidad. ¿Me dejo entender? Entonces tienes que trabajar lo que provoca, que es los pensamientos irracionales. No sé si me dejé entender, si fui claro, porque yo te puedo dar una respuesta, pero va a ser una respuesta vaga, porque no es la cabeza, nosotros tenemos que coger el problema raíz y eso tenemos que enseñarle a nuestros consultantes, porque mucha gente cree que es que tenemos que trabajar las conductas. Sí sirve, por ejemplo, en un estado depresivo. Ahí empezamos con terapia conductual, de cajón, ¿me entiendes? Pero después
tenemos que pasar a la parte de pensamientos. Entonces, todo eso lo vamos a tener que ir viendo en todo el diplomado, ¿entiendes? Entonces, esto es lo que, lo que nosotros vamos a tener que ir viendo y vamos a tener que saber por dónde empezamos, dónde está la cabeza, por dónde me movilizo y por dónde acabo. Puedo empezar con terapia conductual, puede ser, y termino con terapia cognitiva, ¿sí? O puede ser viceversa. O puedo empezar con terapia familiar, porque ¿de qué me sirve trabajar terapia conductual o cognitiva si la familia es un caos? De nada me sirve. Entonces, en terapia es así. Nosotros tenemos que ver el panorama, es como si armáramos un rompecabezas. ¿Tú puedes armar un rompecabezas sin ver la imagen completa? No. Tienes que ver la imagen completa y en base a eso decidir. Nuestro trabajo es guiar. Tenemos que guiar a nuestro consultante. Si nosotros no lo guiamos, el consultante no lo va a hacer. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que, no sé si te respondí, perdona. ¿Hola? Bueno, espero que sí. Ay, profesor, sí, disculpe. No, lo que pasa es que yo había leído que la angustia iba a la mano con la ansiedad, pero Por la eso te digo, angustia era más físico, algo más físico, y la ansiedad es por eso que no, entonces sí, la ansiedad que sería lo no, pero general. sí, sí, pero Ujú. en base a lo que estamos viendo ahorita, y yo te digo, te he puesto un ejemplo de- del joven, todas estas, que era ansiedad, todas estas reacciones te dejan entender que la ansiedad es más física, ¿verdad? Ah, ya, ok. Claro, la ansiedad es más física. El más claro ejemplo es el del joven que te acabo de decir. Todos los ejemplos que yo le voy colocando son ejemplos que yo he visto en consulta, ¿no? Entonces, no es algo que yo he escuchado, es algo que a mí se me ocurre, no, sino es en consulta. Entonces, en base a eso nos estamos guiando y creo que es lo más objetivo que nosotros podemos ver, ¿no? Y para mejorar, a ver, voy a seguir y al final dejo un pequeño espacio para preguntas, ¿ya? Para que no, es que ese es uno de mis grandes, cositas que a mí yo me explayo, ¿ok? Utilidad de la TCC, ¿para qué tipo de problemática? A mí no, yo sé que ustedes también seguramente han visto o han escuchado de que diagnóstico ya no se trabaja, que ya no hay que mencionar diagnósticos porque etiquetamos a la persona y yo hasta cierto punto lo entiendo, estoy completamente de acuerdo. Entonces, pero entre nosotros como colegas o como profesionales de salud es bueno hablar de esto y tenerle un nombre, ¿no? Obviamente al consultante le tenemos que cambiar. Utilidad de la TCC. ¿Con qué problemática el consultante nos va a ayudar? Ansiedad, de cajón, depresión también, cuando es una depresión sobre todo muy profunda, ¿cómo lo sacas? Si por más que él, este, mm, eh, sus cosas familiares o X cosas mejoren, pero su conducta sigue hundida. Su forma de afrontar los problemas es disfuncional. La terapia conductual te va a ayudar primero en la parte de la depresión. ¿Ok? Por favor, apaguen el micro, por favor, que no logre identificar quién está con el micro prendido para no. Ah, ya está. Ya, muy bien. Este, trastorno de pánico, que está dentro de la familia y las ansiedades. Acá cuando yo digo ansiedad me refiero a través de una ansiedad generalizada, el trastorno de pánico está dentro de la ansiedad generalizada. Agorafobia, que también está dentro de los grupos de las ansiedades, porque cuando nosotros hablamos de ansiedades, y acá englobo este, generalizada, trastorno de pánico, agorafobia, fobia social, eh, TOC, tenemos una porque sobre todo con la ansiedad es la terapia más efectiva por una simple técnica. O dos, técnica de exposición o la desensibilización sistemática. Esas son las técnicas indispensables para todo problema de ansiedad. ¿Ok? Le acabo de hacer un spoiler a lo que vamos a ver, porque nosotros en el diplomado, yo he separado las sesiones, por ejemplo, sesión número 20 TCC en ansiedad. 21, TCC en depresión. 20, ¿cuál era? 22 en TCA, ¿no? En depresión. Y así lo he tratado de sedimentar para saber cómo podemos intervenir nosotros desde la TCC en cada problemática, ¿no? Entonces, la TCC es indispensable, básica de cajón, canasta básica para todo problema de ansiedad. También para la depresión, también para los problemas de conducta alimentaria, para el TEP, el estrés postraumático, para consumo de drogas, para hiperactividad,
para esquizofrenia en determinados momentos específicos, etcétera. O sea, la terapia cognitivo-conductual, como le digo, es muy, pero muy garantizada, la base científica, ¿ok? Hay otras terapias, perdón, que no tienen tanta evidencia científica, obviamente no voy a decir cuál para no entrar en, en, en una confrontación o en polémica, pero la TCC es la terapia con mayor evidencia científica que hay hoy, ¿ok? Vamos a ir avanzando. Muy bien, TCC en NN y A es niños, niñas, adolescentes, por si acaso, solo que lo hago para abreviar, ¿ok? El ATS en niños, niñas y adolescentes. ¿Qué consideraciones debemos tener? Primero, uso del lenguaje. Hay que saber el uso que nosotros tenemos. He tenido un paciente el año pasado, a finales del año, con 13 años, que me hablaba palabras técnicas que yo hay momentos donde yo decía, sí, sí, te entiendo. Pero decía, ¿qué significa esta palabra? No logro entender qué significa esta palabra. O sea, era tan técnico su lenguaje, pero hay otros niños que no, que tú tienes que decirle con manzanitas. ¿Me entiendes? Entonces hay que acomodarnos al lenguaje de esa persona. Es distinto trabajar una persona de la ciudad a una persona del campo. Una persona de ansiedad, perdón, una persona de la ciudad en un proceso de sobrepensar, ¿qué te dicen? Sobrepienso, rumio, pero una persona del campo, ¿qué te dice? La pensadera, doctor, la pensadera. ¿No? Entonces yo me acomodo a su forma de cómo esa persona habla, ¿me entiendes? Entonces hay que tratar de acomodarnos al lenguaje que usan los niños, niñas y adolescentes y dependiendo también de la zona, la edad, etc. Conocer sus intereses, que es algo que nos va a ayudar mucho con el rapport. Por ejemplo, eh, estoy trabajando con un adolescente de 15 años que su pasión es el fútbol, que él quiere llegar a primera división. Vive en las afueras de Trujillo. Entonces, ¿cómo lo enganché? Porque el chico era un chico que tenía muchos problemas con su mamá, la mamá lo catalogaba como rebelde, entonces como que a mi consulta llegaba, pero así con los brazos cruzados, así supuestamente de todo resistente y todas esas palabras que se suelen utilizar y que para otras personas no está bien. ¿Por dónde entré? Por el fútbol, porque yo también soy un apasionado del fútbol, yo soy un enfermo del fútbol, entonces por ahí lo agarré. Y ahí como que la rompí el hielo, por decirlo así, ¿ok? Entonces hay que saber los intereses. Desarrollo cognitivo, ¿no? Su capacidad intelectual. Hay niños que te razonan muy rápido, que es muy importante en la TCC, ¿sí? Mientras más rápido te razone, más rápido va a salir de su problema. Me acuerdo de un doctor que ya lo veo cada 3 semanas. A todos sus problemas le colocábamos un nombre técnico. A toda cosa que él estaba pasando, rumiación, este, reforzador positivo, reforzador negativo, evitación, él le encontraba una palabra técnica y al toque salió. En mes y medio, 2 meses, vimos resultados muy rápidos, porque él estaba por una etapa depresiva. Enseñanza y prevención, hay que tener muy en cuenta que la terapia cognitivo-conductual, con los niños y adolescentes hay que utilizar bastante esta parte porque hay niños que vienen de un entorno familiar donde los padres no apoyan o son tan rígidos que los niños tienen miedo de hablar con los padres, o son tan desinteresados que no cuentan con ellos. Entonces, a nosotros nos pueden ver los niños y a los adolescentes como una persona que les enseña, ¿no? Y los ayudamos a orientarlos. Porque muchas personas, muchos niños, púberes sobre todo y adolescentes, están en la etapa donde están descubriendo y necesitan una orientación, necesitan qué hacer, cómo actuar, cómo funciona la mente, cómo puedo entenderme yo como adolescente de 13 años, en donde estoy con todas mis hormonas, con todos mis cambios psicológicos, físicos, hormonales, académicos, sociales, que es mucho para mí y encima mi familia no me ayuda, entonces necesito una persona que me oriente. La alianza terapéutica, que tiene que ver, como le digo, con el rapport también, y el trabajo en equipo con los padres. Esto es básico. Si tú quieres trabajar con niños y adolescentes, sí o sí se trabaja con padres. Mientras más grande es el niño, bueno, si es adolescente, mientras más grande es, el padre como que queda un poquito relegado. Mientras más pequeño es el consultante, más se trabaja con los padres. Esto sí, de cajón, por favor, tengo presentes. Yo tengo colegas que se aterran de trabajar con padres. Le he dicho, oye, pero tú estás trabajando y veo que trabajas bien, pero la familia te está saboteando.
Sí, Diego, pucha, pero trabajar con el papá es una persona muy complicada. Le digo, pero tienes que trabajar. Si tú quieres ver mejora en tu paciente, en tu consultante, perdón, tienes que trabajar con el padre. Por eso le digo, en la terapia cognitivo conductual tú tienes que saber por dónde, cómo estructurar tu plan de trabajo. Porque lo vamos a ver en la última sesión, el jueves. Entonces, hay a veces que empezamos primero con la familia, porque es tan, pero tan complicada y conflictiva la familia que tienes que empezar sí o sí con la familia. No puedes empezar con otra cosa. ¿Ok? Kendra en el 2000 menciona, es relevante incluir a los familiares y pares del paciente, bueno, consultante, digo yo, en el tratamiento según la conceptualización del caso. ¿Ok? Entonces hay que trabajar mucho con los padres. Si queremos trabajar niños, niñas y adolescentes, padres sí o sí van de cajón. Métase eso en la cabeza. Mientras más grande es el consultante, más independiente es y menos se trabaja con los padres. Mientras más pequeño es el consultante, más se trabaja con los padres. ¿Ok? Y de preferencia los dos. Y si son padres separados es más complicado, porque uno dice A, el otro dice B, ¿no? Y ahí donde va, como que uno se quiere jalar los pelos. Pero bueno, yo bueno, ni pelo tengo, pero bueno. ¿Ya? Seguimos para dejar un espacio para las preguntas. Desarrollo cognitivo, considerar en niños, niñas y adolescentes al trabajar TCC. Como yo les dije, tenemos que ver el preoperatorio, un grado de limitación es alto, porque tiene menos capacidad para pensar. Intervenciones conductuales, porque por el mismo hecho de que aún la parte cognitiva no le da para que pueda razonar, no vas a poner terapia cognitiva, pues tienes que hacer conductuales, ¿ok? Modificación de conducta, etcétera. Intervención con los padres, indispensable, como le digo. Preoperatorio, ¿de dónde abarca? De 2, ay, perdone mi letra, a 7 años, ¿ok? Operatorio concreto, en donde ya se hace ciertas ideas cada vez, como su nombre lo dice, más concretas. Comprende de 7 a 12 años, ¿ok? Grado de limitación es moderada dependiendo de la capacidad cognitiva que tenga. Acá ya abarca un dual, cognitivo como conductual y sobre todo cognitivo simple. Mientras más pequeño, entonces si está más cerca a los 7, más simple. Si ya tienen 12, un poquito más el escalón, ¿ok? ¿Por qué? Porque la terapia cognitiva tú tienes que hacerlo pensar, tú tienes que hacerlo razonar, ¿me entiendes? Interacción con los padres, considerable. Opera, operatorio formal, de 12 en adelante. Limitación, bajo. Acá sí, por completo, cognitivas y conductuales, y intervención de los padres dependiendo del caso. ¿Ok? Por eso es que nosotros tenemos que eh, analizar bien el caso, no es solamente aplicar por aplicar. La terapia cognitivo-conductual es muy interesante porque es muy organizada y tenemos que aprender a nosotros, a nuestros consultantes, a hacerlos organizados. Y nosotros, si no somos organizados, a aprender a organizarnos también. Muy bien. Algunas consideraciones para ir finalizando ya y entrar a la parte de preguntas. La TCC es la terapia con más investigada y de mayor apoyo empírico que cuenta con adaptaciones para la mayoría de los casos, con procedimientos y guías de intervención. Yo tengo un manual que lo voy a dejar como material de las sesiones cuando empecemos el diplomado, guías y, y son libros de cómo intervenir cada problema. Por ejemplo, depresión. Bueno, Aparecen las 15, disculpe, 20 se ve sesiones muy o 15 grande su sesiones que tú puedes pantalla. utilizar. ¿Ok? Ansiedad, te aparece un programa de intervención. TEP, un programa de intervención. Y aparte de esa, también tengo una guía que te habla de todas las técnicas sabidas y por haber explicadas a detalle. ¿Ok? Entonces, la TDC cuenta con ese tipo de material. ¿Ok? Se realiza un análisis funcional de las variables que refuerzan el problema, como el mismo ejemplo que le dije, ¿no? Que se vuelve un círculo vicioso si el tema de la conducta, o sea, lo que me pasa, lo que yo pienso, las emociones y la conducta vuelve a ser una situación o lo que me pasa y eso vuelve a generar pensamientos, emociones, conductas y eso se vuelve un círculo vicioso. Entonces, nosotros como terapeutas tenemos que identificar, haciendo un análisis de las variables que refuerzan ese problema, ¿ok? La TCC considera que el individuo tiene responsabilidad en los procesos que afectan y pueden ejercer control sobre ellos. Y esto se relaciona con esta también, con estas están relacionadas. El consultante tiene un rol activo y participativo. Esto es lo que yo les digo siempre a mis consultantes y a los estudiantes. Tienen un rol activo. Por ejemplo, ¿qué tratamiento tiene un rol pasivo?
A ver, ¿quién me ayuda? Chicos, chicas, no se duerman. ¿Quién, qué terapia tiene un rol fuera de la psicología pasiva? ¿Psicoanálisis? No, fuera de psicología. ¿Qué otro tratamiento en el rubro de salud tiene un rol pasivo? Que lo utilizamos ¿Oncología? también, no, que lo utilizamos en terapia, que se fusionan también con otro profesional. Ah, psiquiatría. Psiquiatría, eso es un rol Psiquiatría. pasivo. A ti te dan la receta médica, tú vas, lo compras, pones tu alarma, 9 de la noche, suena tu alarma, tomo, ya está, sigo con mis cosas. Es un rol pasivo, ¿me Claro, la idea entiendes? es que estén complementada con psicoterapia. Claro que eso también lo vamos a ver en una sesión he puesto ahí, trabajo comunitario, creo que he puesto, que es cómo nosotros, como terapeutas, podemos trabajar con otras profesiones. Medicina, ahí está psiquiatría, enfermería, rehabilitación, terapia de lenguaje, etcétera. ¿Ok? Entonces nosotros aquí, ellos toman un rol activo. Ay, perdón, creo que lo hice más chueco. Un rol, ahí da, un rol activo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer lo que dejamos como tarea. Acá, como dice, se deja tarea para casa. Nosotros dejamos tarea para casa. Lo que yo siempre le digo a mi consultante, lo que te va a ayudar a mejorar no es lo que tú y yo hagamos acá, es lo que tú y yo hacemos aquí y tú lo transportas afuera. Eso es lo que te va a ayudar a que tú salgas. Entonces, ahí tú le estás metiendo la idea en la cabeza que no me basta con venir a ver a Diego, tengo que venir a ver a Diego y encima también tengo que trabajar en el día a día, porque muchos padres creen eso. Doctor, se lo dejo a mi hijo acá, ya usted me lo arregla. No, 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 no. Ven, 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 ven. Tú eres un agente importante aquí. Tú no tienes por qué irte. Tú tienes que quedarte acá y tú vas a tener que apoyar. Es más, tú vas a ser mi coterapeuta. Tú vas a hacer el 60-70% de trabajo. ¿Qué así es, doctor? Así es, estimado. Entonces, ahí el padre coge un rol activo. Si es un adulto, tiene que coger un rol activo. ¿Cómo lo sacas de un estado depresivo que está tirado en la cama 24/7? Tienes que sacarlo con activación conductual, con actividades. Sal de la cama. Tienes que hacerlo, tienes que concientizarlo y él tiene que salir, "Ah, no quiero hacer nada, pero he trabajado con Diego y tengo como tarea empezar a hacer ciertas actividades. Ya, no importa, lo hago con pereza, pero lo hago. Ya, eso es un rol activo. ¿Entiendes? La TCC tiene un rol activo. Los terapeutas cognitivo-conductuales son directivos, o sea, nosotros direccionamos, guiamos, no es que nosotros simplemente vamos, hablamos. No, nosotros somos unas personas que guían. Empezamos por aquí, continuamos por acá, hacemos una pausa porque ha surgido esto, etcétera. Por ejemplo, un caso de una doctora que la vi en agosto del 2022. Una doctora que fue por depresión, por estado depresivo. En agosto, octubre, noviembre ya estaba saliendo ya. Diciembre ya estaba perfecto. Pero surgió un problema. El papá se enteró que el papá de su hijita le hacía tocamientos indebidos a su hijita. Y eso, ¡rum!, se me vino todo abajo. Y tuvimos que empezar a cero. Ahí yo tuve que hacer un trabajo nuevamente, reestructurar un trabajo para sacarla y lidiar con ello. Pero ¿quién direccionó todo eso? El consultante no lo hace. Lo haces tú como terapeuta. Tú eres que guía. Y yo le digo eso, claro, cuando ven mejoras, yo le digo, esto es tu resultado, yo solamente te guío. Tú eres el que trabajas, por eso es que eres un rol activo. Te dije en un comienzo, tú tienes que trabajar. Y ahora que tú estás saliendo y que ya estás estable, es por tu trabajo, no por mí, no por el mío. Yo solamente te guío, te organizo y todo. Pero quien lo hace eres tú. O yo me tengo que quedar todas las noches llorando por ti desconsoladamente. Me quedan mirando, no, digo, sí o yo. Entonces tú eres el que lo hace, tú has tenido un rol activo. Entonces, eso es lo que ellos tienen que entender, que ellos tienen un rol activo. La TDC tiene un componente educativo, así como yo le estoy explicando a ustedes en qué consiste pensamiento, este, se fue el contexto o situación, pensamiento, emoción, conducta, y tú lo vas explicando, le vas guiando. Eso es la parte educativa, que es una herramienta cognitiva, que también más adelante lo vamos a ver. La terapia cognitivo-conductual se centra en el aquí y en el ahora. Si tú estás sufriendo por un problema que te ha pasado hace 5 años, 10 años, 10 años, 3 años, un año, ok, de lo que te ha pasado actualmente, ¿cómo te afecta? ¿Qué piensas con respecto o cómo lo procesaste lo que te pasó? No sé, Diego, mira, ahorita que me acuerdo, un caso mi papá me abandonó.
y solamente me crié con mi mamá. Y me duele porque mi papá nunca me crió. Ya, de lo que pasó eso, actualmente, cómo lo procesas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo lidias con este problema? Ah, hago esto. Ya, a eso tengo que trabajar. No lo que te ha pasado. ¿Me entiendes? Entonces, la terapia cognitivo-conductual se centra en el aquí y en el ahora. Las sesiones, la terapia cognitivo-conductual se caracteriza por ser una terapia no corta. En determinados casos ligera, en los casos más graves, extensa. Oscilan entre 5 a 20 sesiones cada una. ¿Ok? Ese es no todo es color de rosas, no le voy a vender este, este, que la terapia cognitivo-conductual es lo máximo. Hay ciertas deficiencias. Y una de ellas, una de las contras, es que la terapia cognitivo-conductual es larga. Obviamente aquí en el Perú no hay tanta la conciencia de terapia. Pero sí hay consultantes que yo, por ejemplo, hay una consultante que yo la tengo hace un año. Pero claro, son cosas graves, ¿no? Son fuertes. Y ya está mejorando, ya está estable. Justo la semana pasada nos hemos visto, de acá nos vamos a ver de acá a una semana más, y ya nos estamos distanciando. Entonces, la terapia cognitivo-conductual es ligeramente larga. ¿Por qué? Porque trabajas cognitivo y trabajas conductual, y aparte también buscas los refuerzos positivos, los refuerzos negativos y todo eso. ¿Me entiendes? Es más complicado. No solamente llegas a consulta y me cuentas qué es lo que te pasó y por qué te sientes mal, sino, aparte de eso, tengo que conocer qué conductas refuerzan lo que tú estás sintiendo. Tengo que hacer un análisis general. Por eso es que acá esta es una técnica psicológica que se llama el análisis funcional, que es una herramienta que nosotros vamos a utilizar o lo vamos a ver en el diplomador para que tú puedas dimensionar el problema de tu consultante se puede decir, en pantalla gigante, y en base a eso tú puedas decidir, ¿no? Y puedas trabajar. Y básicamente esto es lo que trabaja la terapia cognitivo-conductual, básicamente es esto. Esto ya es la siguiente diapositiva, creo que esta es la segunda sesión, que lo vamos a ver el día de mañana. Y básicamente esto es lo que trabaja la terapia cognitivo-conductual. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Este es un pequeño inicio que yo he podido hacer en la parte teórica de los fundamentos, conceptos básicos de la terapia cognitivo-conductual. He tratado de ser lo más resumido posible, por eso es que he tratado de avanzar, estoy que hablo demasiado rápido, te pido disculpas, pero em, quiero tratar de que esto quede claro, ¿no? Entonces, esto es la terapia cognitivo-conductual. He sido muy rápido, en una hora no es suficiente, se necesita mucho más para poder abordar la terapia cognitivo-conductual. En la parte teórica nada más, la parte teórica del diplomado, yo he considerado solamente en tema de conceptos básicos, un poco de historia y funcionamiento, conceptualización, todo un módulo entero, o sea, un mes entero, trabajar todo lo que es eso. Y con esa base ya recién pasamos a las partes de técnicas, de herramientas, y después de eso ya pasamos al tema de problemas, o la TDC en diferentes diagnósticos, por decirlo así. ¿Ok? Y ya después ya vienen adicionales como terapia familiar, terapia de pareja, activación conductual, viene trabajo comunitario, etcétera. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que he tratado de hacer lo más resumido posible. Le pido disculpas si es que he sido muy rápido, he tratado de avanzar nada más, pero esto es lo que es lo que vamos a ver en el diplomado. ¿Ok? Si están interesados, si es lo que quisieran empezar trabajando, quieren empezar en terapia, la terapia cognitivo-conductual es una terapia que les va a ayudar bastante, ¿no? Ahí vamos a hablar sobre el TREC, la terapia racional y emotiva conductual, que hoy en día es vigente, que es de los años 90, pero está muy vigente aún. Este, la terapia de Ellis, la terapia de esquemas, y todo lo relacionado a la terapia cognitivo-conductual. Bueno, es la terapia con mayor evidencia científica. Yo me he centrado de lleno en la terapia cognitivo-conductual, me ha funcionado. Tiene sus ciertas limitaciones, como por ejemplo cuando una persona es iletrada, es muy difícil trabajar. Yo trabajo también para el Estado, y cuando me toca un paciente, perdón, un consultante iletrado, sufro, trato de trabajarlo de una manera un poco distinta, y, y también me da resultados, pero eso ya lo he adquirido por el tema de la experiencia. ¿Ya? Muy bien, chicos, chicas, colegas, compañeros, este, eso es lo que vamos a ver en el proceso de toda la, la formación. ¿Dudas, consultas, Giovanna? Cuéntame alguna pregunta que tengas.
relacionado a lo que hemos visto hoy día. Tratemos de Sí, no hacer una pregunta que vamos a ver más adelante, para no hacer sí. un spoiler, ¿ya? Oh, O si me lo ujú. hacen una pregunta, voy a tratar de ser lo más general Sí, posible para no hacer un spoiler, ¿ya? Muy sí, bien, dime, Giovanni. sí, espero que sea una pregunta general en realidad. Solo es cuando hay un adolescente que tiene varios problemas o varios traumas, ¿cómo usted le da el orden de prioridades? Por ejemplo, está con depresión, tiene una sensación de abandono, ¿cómo le da esas prioridades? No te puedo decir ahorita, o sea, no te puedo decir Ujú. el flujo porque ese es situacional. Por ejemplo, Ok, si ya tú me dices eso, pero un ujú. adolescente tiene apoyo familiar y otro no, ahí me cambia todo. Exacto, puede haber. Me Ok, cambia todo por completo, ok, ¿no? ok, ok. Hoy Ujú. otro chico que, por ejemplo, se encierra en su casa. Y hay otro chico que se dedica al fútbol. Y eso es su salvación, su forma de distraerse. O se dedica a estudiar. Es como se conoce cerebrito. Cambia también. Es muy relativo. No te puedo decir cómo se tiene que hacer porque va a depender mucho del consultante y del medio que le rodea. Ok, Es complicado esa pregunta porque no hay una respuesta específica. Siempre en psicología y en derecho, la respuesta es depende, por lo general. En este caso, esa es la mejor respuesta. Depende. Depende del contexto, depende del ambiente, depende del mismo consultante, cuáles son sus recursos, cuáles son las cosas a favor que tienen, las cosas que tienen en contra y muchas cosas más. No te puedo decir con exactitud. Tengo que, como te digo, el análisis funcional de la conducta, que es donde lo vamos a ver aquí en el taller número 2 en técnica de herramientas, es lo que a mí me va a ayudar a ver el panorama completo del consultante y decir, ahora veo todo completo, por aquí empiezo, lo sigo por acá, después me salto aquí y así. O sea, es como mi mapa. Es un estudio de todo el consultante. ¿Me entiendes? De todo. Y de cada problema que él tiene. ¿Me entiendes? Pero es una herramienta que nosotros lo vamos a ver. Es más, ese taller, esa sesión yo le he partido en dos. Uno, la parte informativa, o sea, la parte teórica, y la otra, la parte práctica. Porque tenemos que aprender a aplicar esas herramientas. Entonces, el análisis funcional de la conducta, que se tiene que aplicar en toda la terapia cognitivo-conductual, se tiene que hacer. Porque eso te va a ayudar a ver el panorama amplio. Entonces, ahí es donde te vas a responder esa pregunta. Pero Ana Giovanna, no te puedo dar una respuesta concreta, porque es muy general No, pero sí lo entiendo. Sí lo ¿ya? entiendo, Susana, gracias. no, gracias a ti por la pregunta. Susana, dime. Sí, ¿qué tal, licenciado? Buenas noches. Una pregunta puntual. ¿A partir de qué edad ya los niños pueden llevar una terapia cognitivo-conductual? Lo que sucede es que actualmente yo soy mamá de un niño con diagnóstico presuntivo de TDAH. Ujú. Entonces, ¿a partir de qué edad se puede aplicar ya esta terapia? Ya, como lo vimos acá, aquí. Si el niño tiene de 2 a 7 años, la parte de limitación es alta. Se trabaja conductual. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 4 años. Ya, conductual. Pero aquí, ¿quién crees tú que tiene más que trabajar, el niño o tú? En base a lo que hemos visto hoy día. Bueno, yo, Exacto, porque tú eres la guía. Si tú fueses mi consultante, yo tengo que educarte a ti a cómo lidiar con esto. Si tu hijo tiene 7 a 12 años, puedes hacer una dual de conductual con cognitiva, pero simple. Y si tiene de 12 para más, las dos, conductual y cognitiva, sin ningún problema. Pero es relativo. Puede ser que me toque un adolescente de 15 años, pero tiene rasgos de un proceso cognitivo fronterizo, ¿no? Está entre 70 y 80. Me complica un poquito más. ¿Entiendes? O puede ser un RM leve y como a veces suelen pasar desapercibido, se me complica un poco más. Entonces, es muy relativo, ¿entiendes? Pero para lo que tú me dices específicamente, es la parte preoperatoria, de 2 a 7 años y la parte es conductual, ¿me entiendes? Justo también dentro del diplomado he puesto una sesión de cómo trabajar TDC con personas con TH. Es más, creo que también va a haber un diplomado. Creo que la próxima semana creo que hay también clases gratuitas aquí en, en nuestra casa de TDH. Sería bueno que revises la página
de acá de la casa de nuestro centro de formación para que puedas ver, creo que son a partir del 25 por ahí, que son esas clases. Sería bueno que estés presente ahí. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna otra duda, consulta que tengan? A ver, voy a revisar el chat. Ya, libros, em, como le digo, hay libros para TCC, hay manuales de aplicación, uno de técnicas y otro de modelos de intervención, ¿no? Eso es un material que yo también les voy a facilitar en el diplomado. Eso es un coquito. O sea, si no aprendes con eso, tienes que aprender sí o sí con ese coquito, porque ese coquito te explica todo. ¿Entiendes? Y en, Em, ¿Es y en más estas difícil clases, trabajar la terapia cognitiva conductual de niños de 3 años? Sí, ahí trabajas más modificación de conducta, conductual. y en estas clases gratuitas que está dando, ¿no puede facilitar los libros? Lo que pasa es que están dentro del material del diplomado, Ah, ok. ¿no? Eh, a ver, déjame ver si por acá te puedo dar el nombre. Claro, los Espérate. nombres nomás, pues, por lo menos. Sí, dame un toque, espérate. Uy, ¿dónde lo tengo? Lo tengo en mi UC, espérate. Acá están, TCC. Ya, a ver. Espérate. Lo voy a dejar en el grupo, ¿ya? Acá, digo acá en el grupo, ahí está. Esa es una que habla sobre el manual de cómo tratar, o sea, los pasos que tú tienes que seguir, ¿ok? Para depresión, tantas sesiones y cada sesión te explica cómo actuar. También hay volumen 2, ¿ya? Y esta también es sobre todas las técnicas que puedes encontrar. Espérate. Todas las técnicas de terapia cognitivo-conductual, ¿ok? Espérate, la de acá mejor, la de Labrador. La de Labrador es muy buena. Esta es la que yo he utilizado cuando recién empecé de Labrador. Esta es de Labrador. La última que acabo de enviar es de Labrador. ¿Ya? La primera, espérate, es sobre Vicente Cavallo. ¿Ya? La primera, el manual de técnica de intervención de Vicente Cavallo. A ver, ¿quién más? Creo que levantó primero la mano a Machay. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Gerald. Muy bien, Yera, buenas noches. Cuéntame, ¿en Hacerte qué te una puedo una ayudar? consulta. El curso, bueno, el diplomado en sí va en base a lo que es la TCC en el tratamiento para niños. Ujú, Mi persona trabaja en lo que es el área de adicciones ujú. de un centro de salud mental comunitario. Me interesaba el tema para ver esto bueno, mi pregunta era básica, si es que necesariamente las adicciones también entran dentro de este bloque. Tenemos en cuenta Claro, pues la adicción a celulares y todo eso, ¿no? perfecto. Entonces, si se Ujú. puede aplicar todas estas técnicas a lo que son también en niños con este tipo de problemas, ¿no? Claro, sí, es más, adolescentes. Mira, yo también trabajo en un centro de salud mental comunitario. Yo ya vengo trabajando años en un centro de salud mental comunitario, en 13 he trabajado, y siempre he trabajado, por ser hombre, en el módulo también de adicciones. Entonces, aquí yo he separado una sesión de TCC en adicciones. Y ahí incluye celulares, incluye en adolescentes por problemas de consumo y en general. ¿Qué herramientas, qué técnicas tú puedes utilizar para poder trabajar adicciones, tanto en niños adolescentes, porque en niños también se dan por el tema de los celulares, bueno, adolescentes en consumo de sustancias, o hasta incluso para ti en adultos, porque tú también ves adultos, adicciones, ¿no? Y si tú ingresas al diplomado y tienes alguna duda, pero Diego, mira, ¿cómo hago en este caso que es adulto? Porque el diplomado es de niño, me escribes nada más y ahí vemos cómo yo te puedo ayudar, ¿ok? Sin ningún problema. ¿Ya? Pero hay un apartado, hay una sesión, no me acuerdo, debe ser la sesión número 20 y pico más o menos, de adicciones. Todo lo que Listo, es adicciones. gracias, Diego. Muy bien, a ver, Olga Yontop, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Olga, hola, Olga, hola. Bueno, Tato, Buenas hola, noches, doctor. buenas noches. Doctor, quería hacerle una pregunta. Ya, a ver, dime. En su experiencia como profesional, ¿qué consejo le daría a alguien que usted considere valioso a la hora de dar terapia? O sea, basado en su experiencia personal. Algo que usted
para lo que, ¿cómo podría plantearlo? Algo que sea lo más imprescindible para su persona a la hora de dar terapia. Ya, lo que yo les suelo decir mucho es que la terapia cognitivo-conductual no solamente te va a ayudar a lo que tú estás pasando. Yo siempre digo a mis constantes, eh, mi rol contigo es también educarte y es enseñarte. Y el día en que tú salgas de terapia y estés de alta, yo no quisiera que tú regreses. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, muy aparte de otras terapias como la sistémica, como la humanista, otras, la gestáltica, te solucionan tu problema emocional, sí, te dan de alta y ya está. No sabes cómo saliste, tal vez, no te enteraste, pero saliste. Ya, la terapia cognitivo-conductual te enseña cómo, te enseña a modificar tus pensamientos. Tú eres el protagonista de cambiar tus pensamientos. Entonces, tú solucionas tu problema por el cual has venido a consulta, y otro día, otra temporada, de acá a unos años, cuando no la pases bien, porque nunca, siempre la vamos a pasar mal, hay momentos temporadas donde la pasamos bien y la pasamos mal porque nada en esta vida es duradero, tú ya vas a saber cómo salir. Entonces, en la terapia cognitivo-conductual te da esa facilidad. Es más extensa, sí, pero es como un estilo de vida. Mira, eso es lo que yo le suelo meter mucho en la cabeza a mis consultantes. Yo me tomo la molestia de, de explicarte y enseñarte y de educarte, porque lo que quiero es que tú cuando salgas ya no regreses. El día en que yo te dé alta, yo no quiero verte más. Así algo, pero con palabras más bonitas, pues, ¿no? Porque, porque mi intención no es esa, mi intención es que el consultante salga y en un futuro vuelva. Para mí, desde un punto de vista de terapia cognitivo-conductual, no hice un buen trabajo, porque no lo eduqué en lo que él tiene que trabajar, que son sus pensamientos, y a cómo reformularlos y reestructurar esos pensamientos irracionales y esos esquemas. Entonces, eso es lo que yo le trato de explicar mucho a mis consultantes. Que la terapia cognitivo-conductual, que por medio de esta terapia, la cual yo suelo hacer, que dicho sea de paso, siempre le explico a ellos, ¿sí? Siempre le explico a ellos en qué consiste la terapia, porque es parte de su derecho de nuestro consultante saber en qué va a consistir la terapia, este, los beneficios y en qué consiste la terapia. ¿Ok? No sé si respondí tu pregunta, si fui claro. ¿A eso más o menos te referías, Tato? Sí, está bien. ¿Sí? Básicamente me generó un sentimiento de entendimiento, o sea, entendí mejor cómo funciona esto, porque creo que la experiencia personal es bastante valiosa y sobre todo el hecho de tener la convicción de que el paciente aprenda herramientas para que Esa luego es de la palabra. manera personal pueda lidiar con circunstancias más Esa es la adelante, palabra, ¿no? Tato. Perdona que te corte. Esa es la palabra. Que aprenda herramientas. Que aprenda a solucionar su vida. Porque yo no quiero que mi consultante regrese. Si algún día mi consultante regresa, yo siento que no hice un buen trabajo. No, en lo personal. Esa es mi forma de ver mi proceso de terapia como terapeuta. ¿Ok? No me hace dudar de mis capacidades, pero siento que tal vez algo no hicimos bien en el transcurso de la terapia. ¿Ok? Que tal vez debía haber hecho un poco más de énfasis en dejar tareas, en presionarlo un poco más, porque a veces lo suelo presionar a ellos. Digo, haz tu tarea, no te olvides. No, te molesto por tu tarea. ¿Ya? Claro, la idea es que no se vuelva dependiente. Y eso es lo que yo les digo. Y cuando yo les digo eso, los pacientes se miran como diciendo, porque hay gente que se aprovecha. Hay gente que se aprovecha. Y hay colegas que me dicen, oh, es que la vas a dar de alta. Sí, porque ya está. No, pero déjalo un par de sesiones más. No, estás loco. Oye, o sea, no hay que verlo a los pacientes como, a los consultantes como una mina de oro. ¿No? Tener ética profesional. Ese es claro. Yo prefiero tener un consultante menos durante la semana, porque mi forma de trabajar es durante la semana. Yo programo domingo, lunes, programo toda mi semana entera. Y yo prefiero tener un consultante menos, pero que no vuelva. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que yo quiero expresarte. Joe, dime. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Consulta. Soy estudiante actualmente de la carrera de psicología, estoy en quinto ciclo y voy a ser breve. Aún no me queda claro, no sé si es que usted con su experiencia y su conocimiento me podía aclarar por qué por qué dicen que la terapia cognitivo-conductual funciona mejor a diferencia de otras atenciones como el psicoanálisis o una atención de repente gestal humanista. Ya, Eh, perfecto. Muchas gracias, doctor. Ya, simple, porque como puse
En la diapositiva, tú coges un rol activo. Si tú tienes un proceso de ansiedad y yo aplico un tipo de terapia en donde tú no eres el protagonista, no sé por qué se me vino la canción de ¿cómo se llama este salsero? Pero bueno, si tú no eres el protagonista, no sabes cómo saliste. Entonces, por ejemplo, la ansiedad se vuelve un estilo de vida y tú tienes que cambiar hábitos. Tienes que cambiar hábitos. Hábitos de pensar, hábitos de sentir, hábitos de actuar, ¿entiendes? Entonces, si tú no sabes cómo cambiarlos, es como la frase que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que la terapia cognitivo-conductual es la más importante en ansiedades. ¿Por qué? Porque la ansiedad se vuelve un hábito en tu vida. Entonces, la terapia cognitiva y conductual, que son dos terapias fusionadas en una, tú decides, uy, por cómo está tu ansiedad, prefiero primero trabajar la parte conductual y después dejo la cognitiva. O viceversa. O sea, tengo facilidades de cómo jugarlo, dependiendo de cada paciente. ¿Me entiendes? Pero si no te enseño cómo saliste, que es por medio de los hábitos y que has tenido que tener un rol activo, va a surgir otro problema en tu vida y vas a volver nuevamente a terapia. En cambio, si tú has sabido cómo salir, has cambiado tus hábitos, has mejorado tu forma de pensar, tu patrón de pensamiento, conducta, emociones, perdón, ya no vas a regresar, pues. Y vas a solucionar, vas a afrontar la ansiedad que todos sentimos. La ansiedad, la ansiedad hasta cierto punto es funcional. Porque si tú ahorita, yo en la tarde sabía que tenía este taller, dije, voy a revisar un poco mis diapositivas y voy a empezar a hacer unos chequeos por ahí y ya está. Y 5 minutos antes de empezar, he estado viendo un video de fútbol, de una entrevista. Entonces, nosotros vivimos. El mundo digital hoy en día te da esa complicación de que vivimos cada vez más ansiosos. Entonces, tú tienes que cambiar eso. Y eso lo haces con hábitos. Y los hábitos lo haces por medio de conductas. Por eso es que la terapia cognitivo-conductual es la fundamental. No desmerezco las otras sesiones, perdón, a las otras terapias. Las otras terapias también son buenas, ¿sí? Pero la cognitivo-conductual te enseña cómo, para que tú en un futuro vuelvas a salir si es que un día caes. ¿Ok? Muy bien, y acabamos con Olga. Con la pregunta de Olga, para finalizar, no hemos extendido 20 minutitos, pero está bien para aclarar bien este punto. Dime, Olga. Olga, nuevamente sé que me quedo Sí, dormida, ahora pero sí. Sí, ahora sí, sí, ya sí. pensé que te habías No, quedado no. dormida con Gerardo. Buenas noches, colega. Lo que pasa es que, no sé, tuve dificultades para poder El micro. presionar activar el micro. No Sí, te lo que preocupes. pasa es Cuéntame. que, bueno, yo estaba ya casi, ya a finales de su ponencia. No sé Ya. si habrá la posibilidad. Quisiera, así brevemente, nomás el cuadrito donde mostraba usted cómo, o sea, qué es lo que se puede emplear, ¿no? Dentro de lo que es la terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, cuadrito donde están las edades, ¿El de donde acá? dice de 7 hasta 7, a ver, hasta 7 años, luego de 8 Ya. a 12 más o Recuerda, menos, donde dice lo conductual, acá te lo escribo, ¿ya? y lo otro. El de acá es. No sé si me escuchas. Sí, 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 la Ya. escucho. Y acá está. ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí lo Ya. estoy observando. Esto. Ya, ese Ya. cuadrito, así, ya, brevemente, así. Ajá, eso. ¿Querías verlo o cuál es, o hay una pregunta o es una Sí, petición? en lo que es en lo que es de 7 a 12, ¿no? ¿Ya? Donde por ejemplo, dice asimilación de intervenciones, donde Ya. dice Ajá. conductuales cognitivas simples. ¿Qué diferencia hay en esto con lo anterior? Que solamente se aplica lo que es lo conductual con niños hasta 7 años de edad. Ya, lo que pasa es que la terapia cognitivo-conductual lo que te tiene que llevar es que para que tú cambies esos patrones de pensamiento tan inflexibles, tan irracionales, tienes que razonar y tienes que reestructurarlos. Para eso tienes que Ya. entrar en un proceso donde tienes que darte cuenta qué tan funcional y disfuncional es y tienes que reestructurarlos por medio de preguntas, debates que nosotros lo vamos a ir viendo en el diplomado. Porque ya hemos encontrado el problema, que es los pensamientos. Ahora, ¿cómo los trabajo? ¿Cómo los cambio? Son pensamientos tan arraigados. Por ejemplo, una persona de 50 años, sus pensamientos ya son muy arraigados a diferencia de uno de 15, ¿no? Claro. Entonces, eso hace que si tú trabajas con cognitivas, como es en la parte de operatorio formal, puedes razonar con mayor facilidad.
Pero si tú tienes 5 años o tienes 4 años, no vas a razonar como una persona de 12 años o de 15. Para eso es que tú tienes que trabajar más temas conductuales. ¿Por qué? Porque lo aprendes por medio de las acciones. ¿Me entiendes? Ujú, Pues de forma claro. repetitiva. ¿Me Ujú, entiendes? Por reforzador positivo, por reforzador negativo, etcétera. ujú, ¿Me entiendes? Acá, cognitivas simples, de que tienes que hacerlo de una manera un poco más lúdica, un poco más de juego, por medio de cuentos, por medio de analogías, por medio de, ¿cómo se llama esta palabra? Se me fue. Con metáforas, ¿me entiendes? En cambio, con una persona de 25 años utiliza tantas metáforas o de 30 años utiliza metáforas como que termina siendo un poco infantil. Pero en cambio, un niño o un niño de 8 años, con metáfora, entiende bien lo que es la vida. claro. Ujú, Por ejemplo, un ejemplo, y con esto finalizamos. Un niño que cree que porque sacó una mala nota es, es lo peor. Soy tonto. Porque a veces hay padres que dicen, has sacado una mala nota, eres un tonto, que eres un bueno para nada, que eres así, asá. Entonces, el niño adquiere ese patrón de pensamiento y se le queda. Y por cada error, va a pensar que es un tonto. Ya, ¿cómo puedo cambiar esto? Por ejemplo, con una metáfora. Si tú tienes un carro, si te pincha la llanta, ¿todo el carro deja de valer? No. mm, ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué tienes que cambiar? ¿La llanta o el carro? Solamente la llanta. Entonces, ¿y cómo? Y en tu caso no sería lo mismo, algo así, ¿me entiendes? ujú, Lo tengo que hacer con analogías. Lo que pasa es que cuando ujú. yo estoy en un proceso de terapia, como que bueno, en mi caso yo me suelo inspirar. Ahorita no soy del todo inspirado, también tengo en cuenta un poco la hora y no estoy Inspírese, delante de un colega, para paciente, ¿me poder entiendes? tener por ahí ejemplos. Si tuviese un paciente acá, pucha, yo, fan. Ahí se puede inspirar. Claro, yo mismo soy, como dice, ¿no? Yo mismo soy. Pero en este caso es un ejemplo un poco sencillo que te puedo dar como para que lo puedas diferenciar, ¿no? La parte cognitiva para adultos o operatorio formal, que de 12 a más, con una simple y con lo de niños, ¿no? Con el niño, con Ujú, bebés de 2 años, un niño de 5, tienes que ir cambiándolo, ujú, ¿no? En el claro. diploma yo también les voy a dar algunas herramientas, dibujos, cómo poder cambiar pensamientos, por ejemplo, con niños pensamiento frío, pensamiento caliente, no va a decir un pensamiento irracional. ¿Qué es un pensamiento irracional, doctor? No lo va a entender, pero tú le dices un pensamiento frío, un pensamiento caliente, ah, Ujú. sí, frío, caliente, ¿qué hace? Te quema. ¿Y eso Ah, es bueno? Malo, malo. claro. Entonces de ahí lo van relacionando, Mm, ¿entiendes? Muy bien, ujú. chicos, entonces en eso es la que es Gracias, la colega, muy conductual, amable. este, el, cualquier duda, consulta que tengamos con respecto a lo que hemos visto hoy día, lo podemos hacer mañana con más tranquilidad. Voy a dar unos 5 minutitos, máximo 10, para ver lo que hemos visto hoy día. Y mañana seguimos con el taller para ver todas las técnicas cognitivas y conductuales habidas y por haber. Bueno, no todas habidas, sería mentirles, pero la gran mayoría o las principales o las que se suele utilizar más para lidiar con nuestros consultantes y cómo aplicarlas, sobre todo las fundamentales, ¿no? Reestructuración cognitiva, exposición, desensibilización sistemática, etcétera, etcétera, etcétera. Chicas, chicos, ha sido un gusto, la verdad, este, haber compartido casi hora y media, me extendí un poquito, les pido disculpas por haberle quitado 24 minutos de su tiempo, sé que es una horita complicada, porque ahorita por lo general ya estamos a punto de dormir, No, gracias a usted por la información que nos brinda. yo soy Excelente un apasionado información de la psicología, disculpe, yo soy un apasionado de la psicología y y cuando nos seguiríamos me dan- escuchando. como dice el dicho, ¿no? Cuando me dan giro yo me explayo, entonces me pasó 25 minutos que para mí no es el debacle, porque para mí la psicología es mi pasión, ¿no? Me apasiona hablar de psicología y más aún cuando veo de un punto de vista de docente, porque lo que me gusta es inculcar a las personas eh, el arte, porque yo lo considero un arte, el arte de la terapia, es un arte, porque cuando tú comparas a tu paciente, o tu consultante, perdón, que llegó tal día, como una consultante y me dijo, Diego, yo vine aquí en alma en pena, yo regresé de Lima como un alma en pena, y ahora mi vida ha cambiado, y eso como que yo por dentro siento un nudo, pero obviamente tengo que mantenerme en mi posición, pero es un arte, es un arte. Cuando tú ves la cara del consultante que cambia por completo porque has cogido un pensamiento tan arraigado y ha cambiado, su cara de satisfacción no la puedo describir.
¿no? Entonces, la terapia, brindar terapia es un arte. Todo tipo de terapia. Yo no desmerezco ninguna terapia por encima o por debajo de cognitivo-conductual. Para mí, todas tienen el mismo fin, que es ayudar al consultante, siempre y cuando haya ética. Es lo único que yo les pido a ustedes. ¿No podemos equivocar? Sí, también me equivoco. Ya con este año cumplo 10 años de egresado. También tengo a veces por ahí un problema que me puedo olvidar, algo que puedo haber pisado ligeramente el acelerador, pero yo creo que mientras que tú no pises esa delgada línea de la ética, o sea, de cobrar de más, de dar más sesiones, de aprovecharse de tus consultantes. Me ha pasado que hay consultantes que llegan, por ejemplo, señoritas que llegan a consulta emocionalmente muy inestables. Entonces hay personas, colegas, que se aprovechan de esa situación, que, bueno, pero bueno, en fin. Entonces es lo único que yo les pido. Ya, chicas, chicos, entonces nos estamos viendo el día de mañana. Por favor, 9 en punto para empezar. Gracias. Gracias, Y muy nos estamos amable. viendo. Chicos, chicos, cuídense, que tengan buenas noches y hasta De mañana. igual manera. Bendiciones. Chao. Gracias.